Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por volver y no dormirse. Bueno, mi nombre es Facundo Nogueira, vengo de Buenos Aires, estoy a cargo del Laboratorio de Sueño del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación, siempre es un honor poder participar de estas actividades y sobre todo en una ciudad tan linda como México, que es una ciudad que me encanta visitar. Y por supuesto uno aprovecha para hacer turismo, ¿no? Y por suerte clasificaron, porque el técnico era, el referee era argentino, y yo digo, hoy me van a tirar si quedaba fuera México y por culpa de Pitana, por el Pitana, pero bueno, a pesar de Pitana, clasificaron, que es importante. Bueno, vamos a hablar brevemente de indicación de tratamiento con presión positiva, ¿sí? Que es un tema central, porque por supuesto que es importante diagnosticar la apnea del sueño, pero también es importante saber cómo y cuándo tratarla, y vamos a tratar de tocar ese tema ahora. Bueno, sabemos que las apneas del sueño se producen por obstrucción a nivel de la faringe. Por obstrucción a nivel de la faringe, por detrás del paladar blando, por detrás de la lengua o incluso por detrás de la epiglotis. Ese es el sitio de obstrucción. Sabemos que eso se traduce en una pausa respiratoria, con persistencia del esfuerzo, con caída de la oxigenación, y eso también va a generar cambios en el ritmo cardíaco, fenómenos de Brady y taquicardia. Y eso es, por supuesto, un fenómeno que puede conducir a la aparición de arritmias y fenómenos disautonómicos. Esto, multiplicado por muchos eventos en la noche, nos da la presencia de múltiples eventos en forma repetitiva en 120 segundos, en 2 minutos. Vemos la cantidad de eventos que hay. Estos se acompañan de caída en la oxigenación, en este caso de casi 10 puntos, y reacciones de micro despertar. Todo esto va a generar la cantidad de eventos o de consecuencias que conocemos del SAOS, que no los vamos a detallar, pero ya sabemos, la somnolencia, los ronquidos, las apneas, el sueño fragmentado de mala calidad, las alteraciones del humor, los conflictos sociales, la disfunción sexual y las comorbilidades también muy bien conocidas, como la hipertensión arterial, la hipertensión refractaria, las arritmias, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la resistencia a la insulina, trastornos metabólicos y todo lo que tiene que ver con la accidentología y las alteraciones cognitivas. Esto es importante tenerlo en mente porque en función de esto es que nosotros vamos a determinar la necesidad o no de que un paciente tenga que ser tratado, ¿sí? Y nuestro tratamiento va a estar orientado a combatir todos estos procesos. No solamente un índice de apneas y hipopneas alterado en un estudio de sueño que está en una computadora. El tratamiento más importante que disponemos nosotros hasta el momento es el tratamiento con CPAP. Ya saben de qué se trata, pero les recuerdo, es una turbina que genera flujo elevado, que se conecta a la vía aérea a través de una tubuladura, una máscara nasal, y ese flujo acelerado va a incrementar la presión en la vía aérea, y eso va a generar un colchón neumático que evita que la vía aérea se colapse. Y eso revierte inmediatamente las apneas y las hipopneas, y todos los fenómenos obstructivos, como el ronquido también. Una vía aérea colapsada, cuando se le aplica CPAP, este colchón neumático lo que va a hacer es que la vía aérea, como les decía, se mantenga abierta, impidiendo que se colapse. Incluso cuando le aplicamos CPAP, acá se puede ver cómo se incrementa, aumenta el diámetro de la vía aérea superior con la aplicación de CPAP. Y esto es los eventos respiratorios. Una vez que son sometidos a presión positiva, se logra la normalización del patrón respiratorio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento con CPAP? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando le indicamos un CPAP o le ponemos una CPAP a un paciente? En primer lugar, revertir la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Y controlar los eventos obstructivos, hacer que estos desaparezcan. Pero también es importante eliminar y reducir los microdespertares y la fragmentación del sueño, mejorar la calidad del sueño y, por supuesto, combatir la somnolencia diurna que está presente en 2/3 partes de los pacientes aproximadamente. Y como tercer punto central, nuestro objetivo también es revertir los procesos inflamatorios y disautonómicos que sabemos que claramente acompañan al síndrome de apneas del sueño. Por lo tanto, vamos a ayudar a probablemente disminuir la comorbilidad cardiovascular, la cerebrovascular, la metabólica y la cognitiva. Esto es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos indicando tratamiento con CPAP a un paciente con apneas del sueño. No solamente es un paciente que ronca o que tiene un estudio patológico. Potencialmente puede tener todas estas alteraciones. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo debemos indicarle CPAP a un paciente con apneas del sueño? Y aquí vamos a encontrar algunas controversias. Vamos a tratar de ver cuáles son los criterios que
imperan en algunas de las sociedades dedicadas a los trastornos del sueño. Por empezar, la Academia Americana de Medicina del Sueño, ellos, tanto en las guías del 2006 como en la modificación del 2009, plantean que la CPAP está indicada en pacientes que tienen SAOS moderado o severo, independientemente de la presencia de síntomas o comorbilidades. Hay evidencia científica que para ellos avala la indicación de tratamiento con CPAP en pacientes que tienen más de 15 apneas por hora. Insisto, tengan o no tengan sintomatología y comorbilidades. Esto es una indicación, ¿sí? Es una indicación clara. Es una opción, una alternativa a evaluar en pacientes con SAOS leve. Y es una recomendación en pacientes con SAOS leve cuando uno busque mejorar la somnolencia, es decir, pacientes que tengan somnolencia o que tengan afectación de la calidad de vida y para ayudar al control de la hipertensión arterial. Estos son los que las guías americanas postulan y sostienen. Cruzamos el charco, vemos qué dicen los españoles. Esto está en el consenso de Andalucía, que de alguna manera revisa el histórico consenso español de la CEPAR del año 2005, y después hay una normativa de la CEPAR del año 2016, todos dicen más o menos lo mismo. Un índice de apneas y hipopneas menor de 5 descarta SAOS, control clínico. Un índice de apneas y hipopneas entre 5 y 30 eventos por hora, 5 y 30, se pregunta si tienen síntomas relacionados con el SAOS, un Epworth más de 12, y o comorbilidad asociada. No está muy claro de todos modos cuál es el punto de corte o qué nivel de comorbilidad el paciente tenga que tener. Pero bueno, eso es lo que se plantea. Si el paciente no tiene síntomas, es decir, no tiene somnolencia y no tiene comorbilidad significativa, a ese paciente le sugieren que considere un dispositivo de avance mandibular o evaluación por otorrinolaringología para determinar si requiere algún tipo de instrumentación de la vía aérea superior. Si el paciente tiene entre 5 y 30 apneas por hora y tiene alguno de estos síntomas o comorbilidades, ahí sí les indican tratamiento con CPAP. Y por último, si el paciente tiene un índice de apneas y hipopneas mayor de 30, ellos indican formalmente tratamiento con CPAP. En todos los casos sugieren asociarlo con medidas higiénico-dietéticas. Bueno, volvemos a cruzar el charco y volvemos para América, pero esta vez por debajo del río Colorado. Hay 5 guías formalmente desarrolladas y publicadas en nuestra región, las guías mexicanas, las brasileras, argentinas, colombianas y uruguayas. Entre el 2013 y el 2012, bueno, las guías argentinas ahora se acaban de actualizar y van a salir publicadas en el transcurso del año. El consenso colombiano es el último documento publicado del año pasado, las guías uruguayas en el 2012, igual que las argentinas en 2013, igual que las brasileras y las mexicanas. Bueno, ¿qué dicen estas guías acerca de los criterios para indicar tratamiento con CPAP? Bueno, los mexicanos, los brasileros, los argentinos y los colombianos coincidimos en el mismo criterio de indicarle a los pacientes que tenían más de 15 apneas o hipopneas por hora de sueño, es decir, en consonancia con lo que plantea la Academia Americana de Medicina del Sueño. Y a los que tengan entre 5 y 15 eventos por hora, si estos tienen asociada alguna comorbilidad cardiovascular, neurológica, cognitiva o metabólica o somnolencia excesiva. Los colombianos detallan un poquito más y ponen, si tiene entre 5 y 15 eventos por hora, le van a indicar CPAP si el paciente tiene somnolencia diurna excesiva, deterioro cognitivo, trastorno del afecto o insomnia, hipertensión arterial documentada, enfermedad arterial coronaria o historia de un evento cerebrovascular. Los uruguayos, en cambio, ellos siguen la doctrina española, ¿sí? Y esto también tiene que ver con que ellos buscaron asesoramiento directo con gente de la CEPAR. Por eso es que están también de alguna manera influenciados por este criterio de los españoles. Y ellos postulan que el índice de apneas y hipopneas mayor de 30 es el criterio inequívoco de indicación de tratamiento con CPAP y entre 5 y 30 solamente si tienen asociadas comorbilidades o sintomatología. Bueno, la mayoría en la región seguimos las guías pautadas por la Academia Americana de Medicina del Sueño, salvo los uruguayos. Nadie duda de que tener más de 30 apneas por hora, todos estamos de acuerdo, es una indicación de tratamiento con CPAP. Ya el trabajo de Marín, del Lancet del 2005, indica que los pacientes con SAOS severo que no eran tratados tenían muchísimo más riesgo de tener accidentes o eventos cardiovasculares fatales y no fatales cuando los poníamos, cuando eran sometidos a un seguimiento de más de 10 años. Existe, sin embargo, cierta controversia cuando uno considera a los pacientes que tienen entre 15 y 30 eventos por hora, que es la diferencia entre los dos grandes grupos de guías. Y ahí hay algunos estudios
No vamos a revisar toda la bibliografía porque nos demandaría mucho tiempo, pero quiero mostrarle algunos estudios que pueden ser de alguna manera evidencia que soporte el criterio de indicar a los pacientes que tengan efectivamente más de 15 apneas por hora. Este es el estudio viejo del año 2000, acá nos falta la cita que está amputada por la pantalla, del año 2000 del grupo de Wisconsin, en el cual ellos encontraron que los pacientes que tenían 5 a 15 apneas por hora tenían el doble de riesgo de tener hipertensión arterial que la población normal, pero cuando el índice era más de 15, ya ahí se triplicaba el riesgo. O sea, se multiplicaba enormemente el riesgo de padecer hipertensión arterial en los pacientes ya con SAOS moderado. Con lo cual, tener SAOS moderado implica un riesgo muy elevado de tener hipertensión arterial. De hecho, la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con SAOS moderado severo alcanza el 60%. Este es un estudio del grupo español de sueño, en el cual es un estudio multicéntrico con 720 pacientes, con un índice de apneas y hipopneas mayor de 20, o sea, casi más cerca del 15 que del 30, pacientes con SAOS moderado a severo, sin somnolencia, un EWOR normal, 4 años de seguimiento, y lo que evaluaron era el efecto del tratamiento con CPAP en el control de la presión arterial. En el total de la cohorte no encontraron diferencias en términos de respuesta a la hipertensión arterial en pacientes tratados con CPAP versus casos control. Pero cuando analizaron la población de pacientes que tenían buena adherencia, es decir, que habían usado el CPAP efectivamente más de 4 horas por noche, ahí sí les dio una diferencia significativamente, estadísticamente significativa en comparación con la población de pacientes que no eran tratados o incluso con los que eran tratados y que no usaban el CPAP en forma adecuada. Pero estamos hablando de pacientes con SAOS moderado y severo. Este es otro estudio, este es el estudio brasilero sobre hipertensión arterial refractaria, otro grupo también de riesgo. Eran 125 pacientes y la causa número 1 de hipertensión arterial refractaria en este grupo de pacientes era la presencia de SAOS, nuevamente SAOS moderado severo. Más de 15 eventos por hora ya constituye el principal factor de riesgo para tener hipertensión arterial refractaria. Con lo cual es otro dato más que nos avala la indicación en esta población etaria, en esta población de pacientes con ese nivel de severidad. Esta es la segunda parte del estudio IPARCO, que es un estudio parecido al anterior, pero que se hizo en España. En este los pacientes eran tratados con CPAP y nuevamente un estudio del grupo español con SAOS moderado, más de 15 apneas por hora e hipertensión arterial resistente, encontraron que el tratamiento con CPAP mejoraba la tensión arterial media y la tensión arterial diastólica en monitoreos de 24 horas y el efecto no era estadísticamente significativo para las cifras de tensión arterial sistólica. Pero nuevamente, mejora el control de la tensión arterial refractaria en pacientes con SAOS moderado severo. ¿Qué pasa con las arritmias? También es un estudio del Sleep Heart and Health Study, es un desprendimiento de ese estudio, del otro gran estudio de cohorte americano, en el cual encontraron que los pacientes con SAOS, fíjense aquí, esta columna, moderado y severo. Los pacientes con SAOS moderado y los pacientes con SAOS severo tienen significativamente más prevalencia de arritmias en comparación con los pacientes con SAOS leve o con los que no tenían SAOS. Y las arritmias más importantes eran la FA paroxística, el complejo atrial o ventricular prematuro, la bradicardia sinusal y la pausa sinusal. Y cuando estos pacientes, que ahí están los dos grupos que yo les decía, ¿no? Y cuando estos pacientes eran sometidos a tratamiento con CPAP, había una mejoría significativa. Por último, los pacientes, ¿qué pasa con el stroke, con el ACV en los pacientes con SAOS? Este es un desprendimiento de la cohorte de Wisconsin, 1.475 pacientes evaluados durante casi 12 años, evaluaron polisomnografía y ocurrencia de ACV. ¿Y cuáles eran los factores comórbidos asociados? ¿Qué encontraron? Encontraron que el punto de corte de índice de apneas y hipopneas que se asociaba a mayor riesgo de presentar stroke en cualquiera de sus formas era un índice de apneas y hipopneas mayor de 20 eventos por hora. O sea que hay evidencia que justifica o que avala que le indiquemos tratamiento con CPAP a pacientes con un índice de apneas y hipopneas a partir de 15 o 20 eventos por hora. Bueno, por supuesto, los que siguen la miniserie de la apnea del sueño habrán leído estos dos trabajos, ¿sí? El trabajo de McKeevock y de New England del 2016 y el metaanálisis del JAMA del año pasado, los cuales de alguna manera indican que el tratar a los pacientes con CPAP no los protege de padecer o sufrir eventos cardiovasculares. Estos dos estudios, si bien uno es un metaanálisis y el otro es un estudio, reflejan
hallazgos de 2 estudios o de 2 publicaciones que humildemente tienen varias cuestiones metodológicas que uno les puede criticar, ¿sí? Desde el punto de vista del tiempo de duración del estudio, de la población reclutada, de la metodología empleada, del tipo de tratamiento, de cómo los pacientes se trataron. Yo solamente quiero hacer una reflexión y que la compartamos todos. Vamos a imaginarnos un paciente de 55 años y vamos a pensar en factores de riesgo cardiovascular reversible en este paciente. Pensemos en hipertensión, pensemos en tabaquismo, pensemos en dislipemia, en obesidad, sedentarismo y diabetes. Creo que vamos a coincidir todos que si tratamos estos factores de riesgo, al paciente le vamos a reducir el riesgo cardiovascular. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Okay? Ahora, pensemos una cosa. El paciente es hipertenso desde hace 20 años y nunca se trató. Hace 20 años le dijeron, usted es hipertenso y nunca se trató. O fumó 20 cigarrillos por día durante 25 años. O tiene una historia de dislipemia familiar y nunca fue controlado. O tiene un índice de masa corporal desde los 20 años. 35 años de obesidad. O no hace ejercicio desde los 18 años. O tiene resistencia a la insulina diagnosticada hace 10 años y nunca se controló. ¿Estamos seguros que actuar o intervenir sobre estas variables le vamos a modificar dramáticamente el riesgo cardiovascular? ¿O el paciente ya tiene lesión de órgano blanco y ya tiene el riesgo instalado de tener comorbilidades? Sin duda que eso es tiempo de exposición y el paciente ya está en situación de riesgo. Por supuesto que a nadie se le va a ocurrir decirle, mira, igual no le voy a dejar de decir que deje de fumar, ni le voy a dejar de tratar la hipertensión y la diabetes, porque voy a tratar de reducir aún más el riesgo. Pero el paciente ya tiene un riesgo inherente, por más que deje de fumar, por más que le controlemos la dislipemia o por más que hagamos cualquiera de las otras medidas. Vamos un paso más allá. Pensemos, lo tratamos, pero la tensión arterial está ahí, está en 150-100 la media. Y ahora bajó, sí, pero fuma 10 cigarrillos por día. Y los LDL están en 140. Y tiene un índice de masa corporal, bajó, sí, a 29. O camina 5 kilómetros una vez por semana. O tiene una glucemia en ayunas de 120. Eso es la dosis de la intervención. Estos dos factores casi no han sido explorados en el tratamiento de la apnea del sueño. No sabemos cuánto tiempo hay que tratar la apnea del sueño, cuándo hay que empezar, cuánto tiempo de exposición tienen nuestros pacientes y cuál es el daño que ya tienen instalado y qué esperamos que le resuelva el tratamiento con el CPAP. ¿Qué estamos esperando que el CPAP haga cuando un paciente por ahí viene con 20, 30 años de apnea del sueño? Por otra parte, ¿cuántas horas de uso tiene que tener un paciente? Ahora vamos a ver cuánto es lo que nosotros decimos, creemos que hay que usar. ¿Pero es realmente así? ¿Realmente usar 3, 4, 5 horas por CPAP en pacientes que duermen 7, 8 horas es suficiente? No, nadie lo sabe. Entonces, vamos a hablar de eso precisamente. ¿Cuál es la dosis terapéutica? Por un lado, el objetivo de cumplimiento, lo que tenemos que decir a los pacientes, lo que están publicado 4 o 5 horas por noche, 5 más noches por semana. Pero probablemente lo que hay que decirle al paciente es que no, úselo todo el tiempo que usted duerma. Este es el mínimo. Este es el mínimo de tiempo, no es la indicación. Porque de hecho hay trabajos que indican que usando 8 horas por noche un CPAP durante 15 días mejoran las cifras de resistencia a la insulina. O sea que para algunas situaciones hay que usar mucho más intensamente el CPAP de lo que nosotros le decimos a los pacientes. Y la otra cosa es la presión efectiva. En esto no me voy a meter porque va a hablar Eduardo ahora de titulación de CPAP, pero esto también es fundamental. ¿Está bien titulado el paciente con su CPAP? La presión que le estamos indicando. Esto es como si yo trato a un paciente con hipertensión arterial, la dosis de enalapril que le doy, ¿es la correcta? ¿Le resuelvo el problema o no le resuelvo el problema? Y lo toma todos los días en el enalapril o lo toma día por medio. O con el CPAP pasa lo mismo. Nadie esperaría que el enalapril mejore la presión si el paciente toma la mitad de la dosis días alternos. Nadie esperaría que mejore. Entonces, ¿por qué esperamos que el CPAP proteja el corazón y las arterias de los pacientes con apnea del sueño cuando el paciente no lo usa como debiera? Ese es el gran cuestionamiento acerca de esta nueva corriente, que sobre todo los cardiólogos, muchos que dicen que bueno, el CPAP no sirve para nada. No, ojo, no sirve si lo usamos mal. En cuanto al tiempo de exposición, fíjense esto, ¿cuál es el efecto en la funcionalidad intelectual, en la somnolencia y en 2 formas de medir somnolencia cuando los pacientes usan más horas por noche? En la medida que el paciente lo usa más horas, el paciente va mejorando más los síntomas. O sea que claramente hay una cuestión de dosis y respuesta. Otro elemento a tener en cuenta como indicación es la máscara, ¿sí? Y la máscara es central. Esto es como si uno se dedica a correr y va a correr una carrera, maratón o lo que sea, lo primero que uno tiene que elegir son las zapatillas.
Si no, no hay forma de correr más de 5 cuadras. Esto es lo mismo. El paciente tiene que usar, pretendemos que use una máscara toda la noche, hay que indicar una máscara correcta. Preferentemente nasal, ¿sí? U oliva nasal. Son las mejores máscaras, son las que mejor, digamos, tienen muchísimas ventajas. Los pacientes requieren menos presión, son más fáciles de adaptar, son más económicas, tienen menos fuga. Las máscaras oronasales deben limitarse solamente a pacientes que no pueden dormir con la boca abierta, que no pueden evitar dormir con la boca abierta, quiero decir. Bueno, y por supuesto esto es muy importante, ¿no? Que los equipos tengan tarjetas de memoria para poder extraer los datos y tener análisis objetivo de las horas de cumplimiento. El viernes vamos a hablar de cómo monitorear a estos pacientes. Esto es central. Nosotros tenemos que poder controlar cómo los pacientes usan el CPAP, si hay fuga, cuáles son los eventos residuales, si los pacientes tuviesen, las horas de uso, porque esto nos va a permitir estar seguros de que el paciente está realmente o está efectivamente tratado, quiero decir. Bueno, y otros factores que son importantes a la hora de prescribir el CPAP, que esto es distinto a otras enfermedades. Uno cuando le indica un tratamiento con CPAP, indica un dispositivo con una máscara y una presión, pero hay que hacer un montón de cosas, ¿sí? Hay que hacer una correcta titulación de CPAP, hay que hacer una correcta, hay que ayudarlo al paciente a que elija el equipo más adecuado y la máscara más adecuada, hay que educar al enfermo acerca de la importancia de la enfermedad, hay que proveerle un periodo de adaptación y de entrenamiento para que el paciente pueda adaptarse lo mejor posible, y sobre todo hay que seguirlo clínicamente, hay que controlar la evolución, los síntomas, ver si el paciente mejora. Y sobre todo hay que tener disponibilidad de un soporte técnico. La implementación del CPAP es amor u odio a primera vista, ¿sí? La primera experiencia es central y hay que trabajar sobre esa experiencia, ¿sí? Hay que invertir tiempo y hay que invertir energías y hay que tener gente que esté capacitada. Nosotros en el hospital, tal como hacen Eduardo en el suyo, tenemos kinesiólogos que están trabajando con esto. Y ellos lo hacen mucho mejor que nosotros, ¿sí? Que Eduardo sin duda, Maga, porque aparte de la esposa no puede decir otra cosa que lo hace mejor que él. Pero los kinesiólogos hacen este trabajo mucho mejor que nosotros porque están mucho más habituados a trabajar con el paciente en esta situación, que el paciente deba someterse a una máscara y a un equipo de presión positiva. La verdad que estamos muy contentos con eso. Pero hay que prestar atención y sobre todo hay que pensar también en esto. Hay que tener a la familia como aliado. Muchas veces porque los dos requieren tratamiento. Pero cuando uno de los dos no requiere tratamiento, hay que tenerlo como aliado para que sea un reforzador positivo. De hecho, muchos trabajos sobre adherencia al CPAP indican que los pacientes que viven acompañados o que duermen en una habitación con otra persona tienen mejor adherencia al CPAP. Bueno, hay situaciones en las cuales pasa esto, ¿no? Hay mucha variabilidad, pacientes que requieren por momentos 4, 8, 10, 6, 9, 8, 10, 5. Hay mucha variabilidad en la presión de CPAP, ¿sí? Nosotros encontramos hace unos años, en el 2011, este trabajo en el cual le dimos a los pacientes un equipo de CPAP autoajustable durante 6 noches. Los pacientes lo usaron, bajamos los datos de la tarjeta y encontramos que en más de la mitad de los pacientes, la presión media terapéutica variaba más de 2 centímetros de agua, ¿sí? O sea que es mucho, es mucho. Hay pacientes que tienen, la mitad de los pacientes tienen una gran variabilidad en el requerimiento de presión media en la vía aérea. Entonces, estos eran 177 pacientes. Entonces, para estas situaciones, o esta otra situación, en la cual hay pacientes que tienen, esto es boca arriba, decúbito dorsal y decúbito lateral, dorsal y lateral. Fíjense, en decúbito dorsal tienen 800 millones de apneas por hora, con profundas desaturaciones, ronquidos. Se ponen de costado, normaliza la oxigenación y desaparecen los eventos. Un SAOS posicional. O sea que no tiene SAOS toda la noche, todo el tiempo de la misma manera. Una alternativa terapéutica desarrollada para estas situaciones en las cuales los pacientes tienen variaciones en los requerimientos de presión son los equipos autoajustables o los auto-CPAP, ¿sí? En los cuales van a intervenir si empieza a aparecer obstrucción en la vía aérea, ya sea que se manifieste como cambios en la morfología de la curva, vibración que indique ronquido o directamente ausencia de flujo, los equipos van a reaccionar incrementando la presión o disminuyéndola en el caso que esto se revierta. Tiene algunas ventajas. Ajustan la presión terapéutica a los requerimientos del paciente en cada momento y eso puede estar determinado por la posición al dormir, la etapa del sueño, el consumo de alcohol u otra sustancia muy relajante, modificaciones en el peso, ¿sí? Edema en la vía aérea superior, esto es particularmente importante en pacientes con congestión cardiopulmonar o con insuficiencia renal crónica. Y también se ha demostrado que hay reducción con el tiempo de la presión efectiva de CPAP requerida, eso por disminución del edema de la vía aérea superior. Se reduce la presión media en la vía aérea y está demostrado que son más confortables los equipos de CPAP, autoajustables que los equipos de CPAP. Y los efectos clínicos son comparables
el efecto clínico sobre la sintomatología y sobre la estructura del sueño son comparables al CPAP. Y bueno, como les decía antes, los pacientes los prefieren. Esta es la principal ventaja. Cuando comparan CPAP versus auto-CPAP, los pacientes prefieren usar equipos de auto-CPAP. También nos dan una gran capacidad de monitoreo estrecho, almacenan datos de presiones, de fuga y uso y eventos residuales. Sin embargo, tienen algunas desventajas. Uno, son muy caros, salen el doble de lo que sale un CPAP y eso en nuestra región es un dato no menor. No hay evidencias de que mejoren la adherencia, eso es cierto, los pacientes lo prefieren más, pero no está tan claro que mejoren la adherencia cuando uno toma la población general. ¿Sí? En poblaciones generales no está demostrado. Algunos estudios revelan que podrían ser menos efectivos que la CPAP en el control de variables cardiovasculares y metabólicas. Hay poquitos trabajos chiquititos que han medido distintas variabilidad de la frecuencia cardíaca, mediadores inflamatorios y algunos marcadores neurohumorales y que demuestran que la respuesta con el CPAP es mejor que con el auto-CPAP. O sea que hay que ser muy cautos a la hora de tratar pacientes con comorbilidades cardiovasculares. De todos modos, insisto, la evidencia disponible es muy limitada, son trabajos muy chiquitos y no han sido replicados. La presencia de fuga del circuito hace que el algoritmo no funcione, hay que ser muy cuidadoso con eso, y este es el principal inconveniente. Hay una gran variabilidad de equipos, una gran variabilidad de modelos, de algoritmos, y no todo equipo de auto-CPAP funciona de la misma manera, ni rinde de la misma manera, con lo cual hay que ser muy cuidadoso con qué equipo utilizar. Dicho esto, ¿en qué situaciones podríamos indicar un equipo de auto-CPAP? Bueno, sin duda pacientes con intolerancia a la CPAP, ¿sí? Hay algunas guías que lo recomiendan. Pacientes que requieran presiones elevadas de CPAP, ¿sí? Probablemente más de 10 centímetros de agua, esto tomando este estudio, ¿sí? Que es un estudio del grupo escocés de sueño, que precisamente demostró que estos pacientes sí mejoraban la adherencia, los que tenían altos requerimientos de presión. Pacientes que tengan variabilidad significativa en los niveles de presión, como les mostré antes, o en pacientes con SAOS posicional. Una alternativa terapéutica es indicarles un equipo de CPAP autoajustable. Bueno, la otra alternativa, la tercera opción ventilatoria son los equipos de presión positiva binivelada. BiPAP es un nombre comercial, recuerden, ¿sí? La denominación real es de dispositivos de presión positiva binivelada. Estos entregan dos niveles de presión, una inspiratoria y otra expiratoria. En SAOS no tienen lugar como estrategia terapéutica en la población general, porque son mucho más costosos y no hay un solo estudio que haya demostrado que sean beneficiosos en términos de costo-efectividad. Sí están indicados en pacientes que requieren presiones de CPAP muy elevadas, más de 15 centímetros de agua, determinada en el estudio de titulación, o que tengan hipoventilación alveolar asociada por algún motivo, EPOC, pacientes neuromusculares, obesos mórbidos o rigidez de caja torácica. Esas serían las opciones sería el lugar que tienen estos equipos en esto. Bueno, los humidificadores, que es una opción que le podemos agregar al equipo, no hay estudios que demuestren que sea apropiado indicarlo en forma indiscriminada en todos los pacientes, salvo en pacientes que refieren sequedad de la mucosa cuando usan el CPAP, ¿sí? También esto incrementa el costo y también incrementa la complejidad en el manejo, porque el paciente es otra cosa que tiene que limpiar, hay que agregarle agua, es más grande el equipo, consume más electricidad, etc. Y por último, esto hay que prestar mucha atención, ¿no? ¿Qué equipos les proveen, qué equipos reciben los pacientes, qué máscaras reciben cuando uno le indica el tratamiento. Hay que prestar muchísima atención. Nosotros tenemos grandes problemas con esto, tenemos un trabajo que estamos por publicar al respecto. Y bueno, lo que vemos cotidianamente es esto, pacientes que reciben máscaras sin el arnés, por ejemplo, o que reciben máscaras muy grandes y no les explican a los pacientes cómo la tienen que utilizar. Bueno, ejemplos de esos tenemos un montón todos los días, o estas máscaras sin whisper, o máscaras muy grandes para el paciente, o esto, ¿no? Que le dan una máscara sin arnés, una tubuladura cortita, esto para usar el CPAP acá arriba en el pecho, ¿no? Es por eso que desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en las nuevas guías que estamos elaborando, hemos desarrollado algunas recomendaciones para proveedores. No voy a entrar en detalle porque el simple hecho es mencionarles que es importante que nosotros también tengamos el control y estemos muy al tanto de lo que nuestros pacientes reciben como equipamiento, ¿sí? Y probablemente como sociedades debamos tomar cartas en el asunto y elaborar recomendaciones como estas para que los proveedores tengan algún marco de referencia sobre el cual agarrarse a la hora de proveer equipos a los pacientes. Y por último, con este concepto termino, tenemos un concepto de atención en medicina lineal, ¿sí? Para casi todas las patologías. En este caso sería un paciente que ronca, que va a su médico, el médico lo manda al laboratorio de sueño, el laboratorio de sueño le manda el CPAP y ahí está. Es toda una línea que el paciente entra por acá y sale por acá. Para este tipo de situaciones en las cuales hay muchas variables,
vinculadas con el paciente, vinculadas con el cuerpo médico, vinculadas con los proveedores y vinculados con los sistemas de cobertura de salud, probablemente el sistema que deberíamos implementar debería ser otro. Un sistema en el cual interactuemos los médicos tratantes con el laboratorio de sueño, con el paciente, con participación de la familia, con participación de los proveedores de CPAP y de los financiadores, ¿no? Que también es una pata importante de todo este proceso. Bueno, recordarles que en noviembre, 9, 10 y 11 de noviembre, en Punta del Este, muy cerquita de Buenos Aires, se va a desarrollar el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño. Es una buena oportunidad para que conozcan una ciudad muy linda y de paso pasean por Buenos Aires, que también es muy linda. Muchas gracias. Ahora presento al doctor Eduardo Borsini. Sí, pregunta al final. Bueno, buenas tardes. A mí me va a tocar hablarles de algo más técnico, más concreto, no tanto respecto de la indicación formal de la terapia, sino de cómo titular a un paciente con CPAP.